Vanessa Casal es docente e investigadora en el área de psicología educacional, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, maestranda en Psicología Educacional, Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, especialista en el área de TIC en Educación Especial, amplia trayectoria docente y de conducción escolar, autora de numerosos libros, capítulos, trabajos sobre el área de inclusión educativa, TIC y discapacidad. Gracias, Vanessa. Bueno, les cuento un poco, yo provengo del área de educación especial del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Como ya lo explicó al comienzo, bueno, no me acordaba tu nombre y tu apellido, que son difíciles. Nuestro país, por su condición de federal, permite a las jurisdicciones poder organizar, diseñar y planificar las políticas educativas. Por lo tanto, yo voy a hablar puntualmente del caso de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, puedo... Perdón un segundo que me perdí yo acá. Tenemos que rescatar a Vanessa. A ver si ya lo puedo coger. Listo. Ahí está. Dale. Bueno, dentro del área de educación especial se incluye la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. Por eso yo les voy a contar cómo son las políticas públicas en esta área. La modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación, que es la 26.206, a la que también hizo alusión la colega, instituye esta modalidad como una modalidad más del sistema educativo y tiene en cuenta los niveles. Los niveles son los obligatorios, los que nosotros conocemos, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior. En nuestro país, el nivel inicial, sala de 5 años, primario y secundario son obligatorios. Por lo tanto, la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria abarca esos niveles. En líneas generales, al estar dentro de la educación especial, lo que nosotros connotamos es que es una educación que es especial y no para niños especiales, para sacarlo del paradigma del pensar lo especial asociado a la discapacidad. También nuestra educación domiciliaria y hospitalaria abarca a los niños con discapacidad que son sujetos de la educación especial. No solamente es para los niños que atraviesan un tramo de enfermedad y que se encuentran en la escuela común o regular, como escuché que se dice acá. Justamente esta educación es una educación que desafía a lo que nosotros llamamos el dispositivo escolar clásico. Para los educadores, el dispositivo escolar clásico es la escuela, que contiene el maestro, los alumnos, el espacio, el colectivo escolar, el tiempo escolar. Bueno, la modalidad domiciliaria y hospitalaria, de algún modo, desafía justamente a este dispositivo y esto, de algún modo, nos plantea un desafío para poder continuar con la currícula, pero también una oportunidad para poder hacer todo esto que estuvieron diciendo los demás ponentes, ¿no? De poder adecuarla a las necesidades de este niño que está atravesando una situación particular, que en nuestro caso no siempre es de enfermedad, muchas veces se trata de niños que están en hogares, que están en situación de aislamiento por cuestiones jurídicas, y de estos niños también se ocupa la educación domiciliaria. Entonces, un maestro formado para educar a estos niños es un maestro que puede enfrentar situaciones de niños que están aislados, que están enfermos en sus casas o que están enfermos y hospitalizados. Bueno, allí dice dos modelos, un modelo médico y un modelo pedagógico. Yo los nombraba así y esta categorización no es exhaustiva, sino que es una forma de organizar el discurso como para que ustedes puedan comprenderlo. Pero de esto más o menos ya se habló. El primer modelo justamente está bastante asociado a la relación de subsidiariedad respecto de la salud. ¿Qué quiere decir? La educación es como un agregado al sistema de salud, depende del sistema de salud y trata al niño como un paciente, como un enfermo, y no recupera tanto los aspectos sanos. Desde el modelo pedagógico, justamente lo que intentamos es pensar en una educación en donde el docente es el que va a recuperar los aspectos sanos de este niño,
un modelo que rescata el sentido de la escuela vinculado a la transmisión de conocimientos significativos, socialmente valorados, al lugar del niño y del joven como aquel que desea aprender, que se hace preguntas, que busca respuestas, y del enseñante, del educador, como aquel que vincula a las nuevas generaciones con el trabajo de entrar al mundo, de conocerlo y de querer modificarlo. En este sentido es que pensamos en el modelo pedagógico. De algún modo, esto, como les decía antes, nos permite tomar la currícula escolar y recrearla. Es decir, nos permite revisar ese dispositivo clásico y flexibilizarlo, que no es lo mismo que replicarlo sobre el escenario de los domicilios o el hospital. Justamente esto es una buena oportunidad que tenemos los educadores y los niños de reconstruir críticamente lo que la escuela es para ofrecer algo que tenga que ver con las necesidades de ese niño, rescatando la lectura, la escritura, la solución de problemas, las expresiones artísticas, el conocimiento del mundo y la participación, por ejemplo, en los rituales escolares. Nuestros niños, tanto en los hospitales como en los domicilios, participan de actos escolares que son los que nosotros llamamos cuando tomamos las efemérides, por ejemplo. Entonces, bueno, allí tienen un acto escolar en un hospital. Se ponen el guardapolvo, llevan la bandera, tienen la oportunidad de participar como en la escuela. Esto tiene que ver con dar continuidad a la experiencia escolar, pero recreándola y resignificándola. Y esto tiene que ver también con reforzar los aspectos sanos que de algún modo son los que van a constituir su subjetividad en esta etapa que es complicada, no solamente para el niño que está enfermo, sino también para aquellos niños que están en situación de aislamiento, como antes les comentaba. Esto que antes planteaba la doctora del combustible, yo pensaba, ¿no? Ahora tengo un guión armado, pero cada uno de los colegas que fueron trayendo diferentes experiencias me fueron aportando el enriquecimiento del guión, porque justamente este combustible del cual ella hablaba, que tenía que ver con la tecnología humanizadora, con la pedagogía, con la escuela, que hace que el niño pueda desarrollarse mejor, es lo que nuestras escuelas entienden como fundamental. Un aspecto que me interesa recalcar y que es bien importante es que para nosotros la educación domiciliaria y hospitalaria es un derecho de los niños y de los jóvenes, porque estos niños, igual que todos, los pensamos como sujetos de derecho. Por eso es que si bien estamos lejos de de leyes que puedan explicar en forma completa lo que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la educación domiciliaria y hospitalaria, nuestro marco fundamental es la ley nacional, tenemos una trayectoria muy amplia que se institucionaliza por primera vez en el año 1946, que de algún modo pone a la educación domiciliaria y hospitalaria en el lugar institucional. O sea, tal vez nos falte legalidad, pero tenemos instituciones, que esto es lo que nos diferencia, porque lo que hace que tengamos instituciones nos permite justamente recrear la currícula en función de esas necesidades del niño. El niño que pertenece, o el joven, a la escuela hospitalaria o domiciliaria es un alumno de la escuela hospitalaria y domiciliaria, que no por ello deja de articular con la escuela de origen. Pero lo que es bien importante es que se matricula en la escuela domiciliaria, sobre todo, y que acredita a partir de esta escuela, y que esta escuela tiene autonomía para poder manejar la currícula, evaluar al alumno y acreditarlo. De algún modo esto nos da la posibilidad de recrear un modelo de escolarización que puede romper con la escolarización habitual. Tenemos 5 escuelas, 3 que se encuentran en hospitales pediátricos y 2 escuelas domiciliarias. La escuela domiciliaria 1 es la que toma la zona norte de nuestra ciudad y la escuela domiciliaria 2 es la que toma la zona sur de nuestra ciudad. Con lo cual, todos los niños que se encuentran en el tramo de enfermedad o de aislamiento pueden recibir este apoyo. Y también nuestra escuela abarca desde la atención temprana, es decir, desde bebés, hasta el nivel secundario. Bueno, otra cuestión que me parecía importante plantear es que la educación domiciliaria y hospitalaria la entendemos en el marco de la inclusión educativa, que esto significa que todos los niños y todos los jóvenes estén en la escuela y estén aprendiendo. Y que estén aprendiendo en las condiciones en las que necesitan aprender.
En este sentido, también somos bastante críticos con los modelos de inclusión que excluyen a la educación especial de la inclusión educativa, porque entendemos que muchos niños requieren de abordajes diferentes. Entonces, en este sentido, la educación domiciliaria y hospitalaria viene a reforzar la condición de inclusión y de inclusión educativa. Bueno, la otra cuestión que también me parece importante recalcar es la idea de modalidad educativa, porque justamente la modalidad educativa hace que nos planteemos en el lugar de la centralidad de la enseñanza. Es decir, es una modalidad porque tiene particularidades, porque atraviesa todos los niveles. Allí en la foto ven a un profesor de nivel secundario con un alumno trabajando con un microscopio en su casa. Si nosotros ponemos centralidad en los aspectos de la transmisión, en el sentido de la transmisión lograda, esa transmisión significativa de aquello que vamos a enseñar, la escuela tiene que darle a este niño que está enfermo, justamente por tener un profesor con el cual puede hacer transferencia, puede establecer un vínculo sano, con el cual puede construir conocimiento de una manera diferente, mejores condiciones para poder reingresar a su escuela de origen. Para nosotros esta es una apuesta muy fuerte. El nivel secundario lo pudimos instalar e institucionalizar recién este año. Hasta el año pasado era un servicio. Y bueno, respecto de la centralidad de la enseñanza, yo pensaba que esto no implica que la escuela no se plantee otros desafíos, justamente por su carácter de escuela y de modalidad. Es decir, seguir la currícula, pero también enriquecer la currícula en función de las necesidades de ese niño o ese joven. Porque si ese niño o ese joven requiere fortalecer la enseñanza de determinados contenidos más vinculados con su patología, con su enfermedad, con su necesidad o con su situación, entonces se puede modificar el abordaje sin por ello salirse de los núcleos de acción prioritaria que nosotros llamamos a los contenidos centrales o más importantes definidos a nivel nacional. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien. ¿Bien? No, hay que procurar. ¿Sí? Sí. Pasemos a las TIC. Bueno, otro tema que quería traer y que tiene que ver también con mi cuestión profesional, digamos, o mi historia profesional y con algunas cuestiones de investigación en la universidad, es el de las tecnologías de la información y comunicación, que fueron ya muy bien tratadas en este encuentro. Para nosotros, las tecnologías de la información y comunicación son herramientas potentes que construyen posibilidades impensables. Justamente para el nivel secundario, por ejemplo, tenemos construido una plataforma sobre tecnología Moodle que nos permite cargar contenidos, cada docente tiene su aula, en las aulas tiene materiales, los alumnos suben los trabajos prácticos, hay espacio de recreo para que interactúen entre ellos, es decir, jóvenes que se encuentran en situación de enfermedad, se encuentran allí en esa plataforma y pueden conversar. Y también hay una sala de profesores donde se encuentran los docentes, hay un café para profesores, hay una sala con la psicopedagoga, es decir, hay infinidad de espacios recreando lo que sería una escuela o un dispositivo clásico, que no es la escuela del joven, porque la escuela del joven es la escuela de origen, porque de hecho para el nivel secundario nosotros articulamos fuertemente con la escuela de origen por la diversidad de planes de estudio, pero que de algún modo es un lugar de encuentro. Además de esto, las tecnologías tienen otra beta interesante que tiene que ver con el acceso. Ya se habló del acceso a la información, a la comunicación, pero hay un aspecto central que es el acceso a los propios dispositivos, a los cacharritos, como les dicen ustedes, o como se dijo por acá, que tienen que ver con las tecnologías adaptadas o asistidas, que son tecnologías que permiten un acceso amigable para las personas que tienen alguna discapacidad permanente o transitoria. Entonces un niño que se encuentra en una situación de inmovilidad por alguna razón, existen software adaptados, existen teclados, mouses, etcétera, adaptados, que bueno, que no es motivo ahora del encuentro, pero que también nos dan una mano bastante importante en esto, y que muchas veces el hospital o el domicilio son la primera experiencia que tiene el niño con esa herramienta y que después permite que el niño pueda seguir haciéndolo en su escuela de origen. ¿Por qué? Porque la educación domiciliaria y hospitalaria no se acaba en el domicilio y en el hospital. El niño que
generalmente está hospitalizado. Nuestros 3 hospitales de niños son hospitales digamos, que reciben niños de todo el país. Cuando el niño continúa en la ciudad, pasa a ser alumno de domiciliaria si no vuelve a la escuela. Pero si el niño vuelve a su provincia, que no corresponde a la jurisdicción, se hacen redes con la provincia de la cual el niño es oriundo. Y muchas veces los maestros, una vez finalizada la intervención, acompañan al niño hasta la escuela de origen y realizan la articulación con la escuela, con esta escuela, que esto lo va a explicar mucho mejor Marta Hermida, que ella fue directora de la Escuela Hospitalaria 2. En este sentido, y esto por ahí para comentarles, estamos ya trabajando con el plan Una computadora por alumno, que lo tenemos en todos los niveles educativos, en algunos casos provistas por el gobierno de la ciudad y en otros casos provistas por el gobierno nacional a través del plan Conectar Igualdad. En el caso de hospitalaria y domiciliaria contamos con muchas computadoras, en algunos casos con tecnología Internet 3G y en otros casos con espacios en los que hay Wi-Fi, en donde se utilizan una computadora por alumno. Y en el caso de los pacientes crónicos, las tienen en comodato y los padres son responsables, es decir, las pueden llevar. Que no sé si conocen el proyecto, pero en general el proyecto de una computadora por alumno en las escuelas comunes, el niño o el joven se lleva la computadora a su casa. Bueno, en el caso del hospital y de los domicilios, muchas veces el niño ya la tiene porque es alumno de una escuela común y en otros casos, si es un alumno crónico, la computadora es provista por la escuela domiciliaria. O sea que esos son aliados. Ya voy para allá. Otra cuestión, la formación continua de los docentes. Esto es bien importante. De la educación hospitalaria y domiciliaria se ocupan los docentes, los maestros. No se ocupan otros profesionales. Es decir, hay equipos interdisciplinarios que intervienen en la toma de decisiones, pero los que imparten la educación, supervisan y dirigen la educación son docentes y tienen una formación específica por fuera de la formación básica. Y bueno, respecto de la responsabilidad política, la educación domiciliaria y hospitalaria no puede ser una tarea que se lleve a cabo solo y simplemente como extensión de la escuela común o de la escuela especial. Debe organizarse como modalidad y debe darse un marco institucional que refuerce su identidad y su especificidad como tal. Del mismo modo que la escolarización de los niños de nivel primario y secundario es responsabilidad del Estado, también lo es la educación domiciliaria y hospitalaria. Es una educación que tiene que ser responsabilidad del Estado, porque el Estado debe garantizarla, porque la educación es un derecho de todos los niños y de todos los jóvenes. Y de algún modo, no solamente esa educación domiciliaria y hospitalaria, sino asegurar trayectoria escolar. ¿Qué pasa con ese niño cuando termina el tramo de su educación domiciliaria y hospitalaria? ¿Cómo se inserta en la escuela común? Para cerrar, los invito entonces a pensar la educación domiciliaria y hospitalaria como un desafío para las políticas públicas inclusivas. El diseño y la implementación de políticas para la educación domiciliaria y hospitalaria debe proponerse como una forma de asegurar calidad e inclusión educativa. Pero debe estar dentro del sistema educativo, no se puede pensar como un programa, tiene que pensarse dentro del sistema educativo. Todos los niños y todos los jóvenes deben estar y participar en la escuela, y en la escuela aprendiendo. Esto significa que cuando hay un niño o hay un joven es irrenunciable para las políticas del Estado la responsabilidad política y social respecto de su aprendizaje. Que un niño aprenda es responsabilidad del Estado. Básicamente, también de los padres, también del propio niño, también de la sociedad civil, también de las organizaciones, pero el Estado debe ser responsable. Bueno, lo que propongo entonces a las autoridades del Ministerio de Educación de Colombia para poder institucionalizar la educación domiciliaria y hospitalaria, esto es crearla al interior del sistema educativo. Primero, concebirla como una modalidad educativa que articule con todos los niveles y otras modalidades. Segundo, centrarla en la enseñanza y en los procesos de aprendizaje singulares. Debe estar impartida y supervisada por personal con título docente. Tercero, debe recuperar los aspectos sanos de los niños y los jóvenes y potenciarlos. Tiene que ser una oportunidad
El chico tiene que llevarse algo de esta escuela hospitalaria y domiciliaria, algo que sea superador. Creo que voy por el cuarto. Debe atender la infancia temprana hasta la finalización del nivel secundario. ¿Por qué? Porque los niños que están enfermos necesitan más y donde hay una necesidad debe haber un derecho. También debe contemplar la situación de los niños y jóvenes con discapacidad. Estos niños también tienen que recibir educación domiciliaria y hospitalaria cuando no pueden concurrir a la escuela especial o en situación de imposibilidad de concurrir por cuestiones judiciales, por ejemplo, o de aislamiento. Debe contemplar redes efectivas con el área de salud y de desarrollo social, pero sin perder de vista su especificidad pedagógica. Esto que decía la doctora antes, cada uno haga lo suyo. Cada uno haga lo suyo junto a los otros, ¿no? Por supuesto. Y debe planificar la formación y la capacitación docente continua. Y en esto, un paréntesis, un problema que estamos teniendo ahora es la cantidad de niños en situaciones con diagnósticos de fobias, fobia escolar, que puede ser una moda y que algo de real debe haber, pero sí es cierto que hay una gran precariedad de los lazos que provocan situaciones subjetivas conflictivas. Esto actualmente está siendo atendido por la educación domiciliaria. En este momento estamos necesitando capacitar a los docentes en esto. Entonces digo, una permanente situación de formación. Y bueno, una frase de Paulo Freire, un maestro, que traigo, que tiene que ver con que toda realidad, dice él, está sometida a nuestra posibilidad de intervenir en ella. Todos tenemos responsabilidad para que esto sea posible. El Estado, mucha, y todos nosotros también. Entonces creo que todos tenemos posibilidad de intervenir sobre la realidad, si la realidad, así como está, no nos cierra, no nos gusta, o nos da la impresión de que nos falta algo. Gracias. Diana. Coge esto. Cuando tú hablas sobre todo lo que ha sido la política de ustedes, pues obviamente uno de los principios es la inclusión educativa, pero también hablas de la participación de diferentes instituciones en el proceso. ¿Cuáles son las instituciones y los sectores que han participado en el proceso de ustedes y han hecho que hoy en día, después de 1940 y pico, todavía sigan desarrollando procesos exitosos de educación hospitalaria? De esto les va a hablar mejor Marta Armida, porque ella está más fuerte en la historia, pero sí te digo que hay una fuerte valoración del sistema de salud en relación a esto. Sí, todo lo que tiene que ver con las instituciones de salud han valorado y potenciado muchísimo la educación domiciliaria hospitalaria. Yo recuerdo en una jornada en el Hospital Garrahan, que es realmente un hospital modelo en lo que es educación hospitalaria y domiciliaria, y Marta Hermida, acá presente, tiene mucho que ver en esto, decir a un médico, este es un hospital, esta es una escuela con hospital. Es decir, este es el significado que adquirió la escuela. Pero cuando yo hablo de instituciones, me refiero a que nuestras escuelas son escuelas. Es decir, nosotros tenemos 5 escuelas que tienen una directora, una vicedirectora, una maestra secretaria y un plantel de 50 docentes y hasta de 100 docentes. Y son maestros de grado, maestros de inicial, profesores de nivel secundario, y hay profesores de plástica, de música, y hasta en el hospital tenemos un profesor de educación física que trabaja con los chicos con situación de diabetes. Entonces, tratamos de recrear de algún modo la currícula oficial. Por eso nuestra escuela da boletín de calificaciones. En este sentido, yo creo que el camino es pensar en la institucionalización de la educación domiciliaria hospitalaria. No se puede pensar como una extensión. Está bueno lo de las aulas hospitalarias, yo lo valoro muchísimo y en muchas situaciones esas aulas son parte de la institución. Pero tiene que estar en el marco de una institución, no puede ser una aula hospitalaria aislada, tiene que pertenecer a una institución y esa institución tiene que ser educativa. Esto es lo que refuerzo. Y esto es lo que a nosotros nos dio autonomía para decir, el diseño curricular dice esto. Bueno, nosotros lo tomamos, pero vamos a reforzar las cuestiones que tienen que ver con la prevención de la salud, porque con este niño, en esta situación familiar, hay que educar al niño, y no solo al niño, talleres con padres, hay multiplicidad de formatos pedagógicos. Uno de ellos es el aula hospitalaria, pero uno de ellos es el aula hospitalaria. Hay muchos otros formatos pedagógicos. De hecho, la escuela domiciliaria tiene, por ejemplo,
actividades en sede para niños fóbicos, que si vos lo que le ofreces es que la maestra vaya a la casa, le reforzás el síntoma. Entonces, ofreces un taller en sede. O los actos escolares a veces se los convoca con mucha dificultad, o hay muestras escolares donde una vez por año los chicos concurren, recreando las características de la escolarización común. Aquí tengo varias preguntas que básicamente es una sola. En Argentina, ¿qué especializaciones o carreras tiene que complementar la licenciatura para el docente para poder trabajar acá? Bueno, en principio nuestros maestros son maestros de nivel primario, maestros de nivel inicial y profesores de las asignaturas que corresponden, que bueno, son carreras de 4 años. A esto, cuando el docente ingresa a lo que es la educación domiciliaria y hospitalaria, realiza 2 cursos, 2 niveles, ¿sí?, de cursos de capacitación específicos en esta, claro, exactamente, en esta modalidad. Entonces, para poder titularizar o efectivizarse en el cargo, tiene que tener aprobados los 2 cursos, que son 2 cursos anuales, y que tratan específicamente sobre la pedagogía hospitalaria y domiciliaria, sobre normas de bioseguridad, sobre cuestiones puntuales, sobre estas cuestiones de flexibilización, es decir, enriquecen la formación de los docentes. Y hay otra pregunta para terminar, que es, ¿un niño que no está en condiciones especiales puede ingresar a la educación domiciliaria voluntariamente? No, tiene que tener un diagnóstico médico, una indicación de reposo, pero sí un niño puede hacer toda su trayectoria escolar en el domicilio si tiene una enfermedad crónica. Pero tiene que tener un certificado médico, tiene que tener por lo menos 30 días de imposibilidad de concurrir a la escuela, y en el hospital, cuando los niños ingresan, son considerados alumnos. Es decir, un niño que está internado inmediatamente es abordado por una maestra hospitalaria. Dentro de los 3 hospitales pediátricos que les comenté, ¿no es cierto? Porque después hay otros hospitales que la educación es impartida por la educación domiciliaria de acuerdo a la zona en que está ubicado. Pero en los 3 pediátricos, el hospital Garrahan, Gutiérrez y Casa Cuna, que son hospitales conocidos, digamos, hay una estructura de escuela hospitalaria. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Me quedo acá.